Hey gente, ¿cómo van? Esto es Vocales Video Podcast, sesión número 16. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Mauricio Arcila de Chaos of Doom y que por fin lo tengo acá porque llevaba con muchas ganas de abrir el espacio para la conversa. Bueno, men, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bienvenido acá. Hey Felipe, ¿qué más hermano? Pues muchas gracias por esa invitación. Pues la verdad pues muy contento de estar acá. Pues el programa eh, pues lo tengo referenciado desde pues algunos capítulos porque pues han participado pues artistas muy relevantes y me llamó mucho la atención esto de ver un espacio dedicado a los vocales. Me pareció desde un principio muy novedoso. Entonces, bueno, el estar acá es pues, un honor y muchas gracias por la invitación. Oh, men, aquí es siempre bienvenido para que nos contemos de par, entre pares, nos contemos todas las triquiñuelas que hacemos para poder hacer lo que hacemos y obviamente pues resaltar esa parte que la teníamos olvidada. Aquí estamos es para eso. Men, pues básicamente mi primera pregunta es la de siempre. Mauricio, necesito que nos contes como un poco de background de lo tuyo, cómo fue que arrancaste, qué bandas, como más o menos cómo fue tu historia, cuál es tu historia para estar por acá en este podcast y estar por allá lo que sigue. Bueno, pues mi historia pues dentro de la música se remonta pues básicamente en el año 2000. Digamos, es con el nuevo siglo donde se genera pues todo esto. O sea, yo vengo de una familia pues que ha sido pues también tradicionalmente rockera, donde Ah, pues desde chiquito yo escuchaba Black Sabbath, de Metallica, Iron Maiden, y fueron pues siempre como referentes que estuvieron ahí. ujú. Y bueno, yo soy de Medellín, pero a temprana edad, como a los 7 8 años, nosotros viajamos a Río Negro, ahí estuvimos algún tiempo, y justamente en el año 2000 regresamos a Medellín. Entonces yo regreso y yo estoy cumpliendo justamente los 15 años, entonces estoy regresando a la ciudad y bueno, yo había perdido justamente ese año noveno, siempre pues fui un estudiante pues muy problemático, que hay mucha lidia, entonces fue alguno de los motivos también por los que pues regresamos a la ciudad, también pues, mi hermana ya estaba en el proceso de la universidad, entonces bueno, volvimos a la ciudad y fue muy difícil encontrarme un colegio y entonces bueno, finalmente resultó un colegio que en su momento se llamaba el Instituto Superior de Medellín, que quedaba en el centro, a una cuadra del periodista, Todos y los que era pues estaban todos los colegios que estaban en el centro eran la gente, los pelados que resabiaban, los que nadie aceptaba, ¿sí o no? El así es justamente, Unamuno, el entonces, Ferrini, todos esos colegios donde estaban los desadaptados, ¿no? Los sí, incomprendidos. era ahí todos los rechazados Exacto. de las diferentes instituciones, todos Total. los marginados Exacto, de los exacto. diferentes colegios se daban pues como pie ahí, había un ambiente muy pesado Exacto, sí. en ese momento y bueno, esto estaba a una cuadra ahí del periodista, Ajá. entonces pues inmediatamente pues todo el ambiente pues, del rock and roll, empecé pues, a relacionarme con ese mundo pues de ahí del centro, de Ajá. los bares que estaban pues, naciendo en ese momento también, empecé pues a frecuentar todo lo que era los analejos, todo ese mundo pues de la vida del centro. Ujú, Entonces, bueno, de ahí se generó pues como toda esa relación como con las diferentes grupos, ¿cierto? Que eran pues ujú, muy radicales que se habían dado en la ciudad y ujú, empezó pues como a tener un contacto muy fuerte con todo eso. ujú. Ya luego al siguiente año ya logramos pues en mi familia que me consiguieran un colegio mejor y entro al superior, entro al liceo que está en el Consejo Superior en el Consejo de Medellín, que es Ajá. el que está ahí en la Floresta. Ajá. Ok. Ok. Entonces, bueno, ahí, entro ahí pues en ese colegio y ahí pues era un ambiente muy distinto, eran pues los jóvenes que eran de la Floresta, de Santa Lucía, de San Juan, de San Javier, yo vivía pues ahí en San Javier Ujú. y entonces bueno, era un ambiente más distinto y bueno, ahí también concordamos con diferentes compañeros que estaban pues también disfrutando del rock, del metal y estaban experimentando pues con los sonidos
y justamente en ese año, en los años que estuvimos ahí en el consejo, se abrió la academia de Pedro Pablo de Antártica, la Ajá. academia que se llamaba Staccato. Staccato, exacto, sí. Ajá, yo ensayé allá varias veces, sí. Ajá. Staccato, que llegó a ser pues un sitio muy Academia. importante Ajá. para todos los de ahí, para los del colegio. Entonces nosotros nos reunimos los compañeros Ujú. y empezamos a acudir a estas salas de ensayo, pues, a experimentar, a hacer bulla, a vivir pues ese espacio de la música que a muchos nos gustaba, pero que por ciertos motivos no había pues como en ese momento capacidad de tener pues un instrumento, una guitarra eléctrica en la casa. Entonces, bueno, ese espacio nos lo pusieron ahí casi que en las narices. Ujú. Fue buena estrategia la de Pedro poner justo su estudio al frente del colegio, pues ahí Sí. hubo una relación. Entonces, Ajá. bueno, ahí nos juntamos muchos compañeros y formamos diferentes agrupaciones. Luego, pues en el consejo y con el paso del tiempo, pues en que pasaba en Estacato, se fueron formando unos grupos muy importantes. De ahí salieron de esa época del 2003, 2004, de la agrupación Terra Sur, que va a ocupar Ok. aquí también un lugar importante en esta historia. Ujú. También saldría lo que sería la primera alineación de los Sin Darkness. Ujú. Y luego eso generaron, digamos, de ahí se derivaron otros grupos que tienen que ver también con una relación, digamos, con lo que se vio en el consejo, ¿cierto? De los Sí. parceros que conocimos ahí, que estudiaron ahí y que fuimos, pues, digamos, amigos en ese tiempo y se formaron, pues, bandas muy importantes. Ujú, ujú. La historia de Terra Sur es muy importante en este contexto porque Contá. la base inicial de lo que fue, digamos, Terra Sur, que estaban en su momento, pues, pues, Diego, pues, Diego. el Ajá. Negro, Ajá. antes de que entrara pues, Pacho, antes de que entrara Pacho y Santiago, pues, que fueron miembros muy importantes y que catapultaron la banda. Los Ujú. miembros de Terra Sur, pues, eran los amigos del colegio, entonces estaban el teclista que era Juan David Pérez y el baterista que es Elkid Montoya, Ujú. y ambos participaron, digamos, en la primera grabación de Terra Sur, y también participaron en la primera grabación de Los Sin Darmes, Ujú. ¿cierto? Básicamente lo que pasó, bueno, ahí empezamos a ensayar en estacato, empezaron a participar algunos miembros del colegio, la banda, digamos que esa fue la primera alineación y justo después, después de que nos graduamos del colegio, ya estaba pues como previo para entrar a la universidad, el Chengo montó un estudio justo detrás del colegio que fue Stereomatic, Sí, eso Stereomatic fue Studio. ahí cerquita también de Staccato, ¿no? Ahí en Floresta. Exacto, es en Sí, la misma yo, zona, lo pusieron ahí atrás. ujú, sí, sí, yo me acuerdo porque yo grabé ahí. Lo primero que yo grabé en un estudio fue, no, sí, fue ahí, no con Chengu, sí, ajá. De Stereomatic, Ella ajá. también, sí, exacto, había el Chango y había también otro amigo que también era pues ahí Sebas, ingeniero, pues creo que llamaba Sebas, Sebastián, algo así, creo que se llamaba el hombre, que Sebastián. trabajaban, y ahí trabajaban varias bandas Ujú. de la ciudad y bueno, fue también una escuela pues para muchas bandas de lo que ahí se hizo. Ujú. Entonces, bueno, justamente monta el Chengo el estudio ahí atrás y nosotros ya teníamos pues algunas canciones, ya teníamos algunos temas montados que habíamos pues ido creando y entonces nos arrimamos con el Chengo y dijimos, bueno, ¿cuánto está cobrando por tema? Tenemos esto y esto, y empezamos a grabar. Lo primero que grabamos fue una canción que se llama Laberinto de Lamentos. Ujú. Esa canción, pues participaron pues los músicos que referí, también participó, pues, era Jonathan en la guitarra, el Kid Montoya en la batería, Juan David Pérez en el teclado. ¿Y eso qué banda era, men? Esto Eso era, ya es la primera alineación de los Sin Darkness. ok, eso es Lost in Darkness, exacto. Y Ajá. entonces, paralelamente Sí, estabas esa con Terra, agrupa. explícame bien, ¿paralelamente estabas con Terra Sur o fueron tiempos distintos? ¿O qué? No, ujú. Los amigos que estaban en Terra Sur Ah, eran Juan David Pérez, el teclista, que era el teclista de Terra Sur y el teclista de ok, pero, ok, ya te entendí por qué entonces la Sí. referencia de Terra Sur era que se Ujú. compartían pues como miembros, ¿sí? Se compartían, Miembros, ok, ok, te entiendo, así te es. entiendo. Bueno, pero entonces no,
A ver, adelántate un poquito, Manny, y contame. Entonces, Los in Darkness, de ahí Los in Darkness fue ya Chaos of Doom. Y en Chaos of Doom, ¿desde qué momento empezó? Bueno, bueno, es que Jackass of Doom hace parte de una historia más reciente. Ujú. En el momento, por ejemplo, en el que se estoy hablando de la formación de estas bandas, por ejemplo, de Los Indanos, estoy hablando del año 2004 y lo que se grabó fue en el año 2006. Ajá. El primer demo que se grabó en el año 2006, que se grabó en los estudios de Stereomatic, El mismo ¿cierto? año que yo grabé Men. De hecho, En el mismo año que se grabó allá. el mismo año que yo grabé allá con Scream Noise los temitas que tenemos por ahí. Y es muy particular porque yo no sé en qué época grabaste tú, pero yo grabé en pleno Mundial de Alemania 2006 y me perdí unos partidos brutalísimos que ya luego uno nada más ve los videos en YouTube y ve a Zinedine Zidane haciéndole el super juego a Brasil y no sé qué, pero yo estaba ya clavado grabando. Entonces es como que siempre me acuerdo mucho de eso, como ese paralelismo de yo estar queriendo ver fútbol y teniendo que estar grabando, eso es muy, muy particular. Y también me acuerdo mucho que Chengo con su sonido característico de Chewbacca, eso era genial. ¿A dónde te tocó Chengo Ah, haciendo sí. como Chewbacca? Eso era genial, man. Pero sí, man. Bueno, entonces Chaos of Doom, ¿terminaste en Lost in Darkness en qué año? Bueno, bueno, es que básicamente con los Indarnes, bueno, se grabó eso en el año 2006 Ujú, y que se grabó pues fue en el transcurso de todo el año. Nosotros fuimos grabando canción por canción hasta ujú, que al finalizar el año ya habíamos juntado las tres canciones que conforman el primer de Mito ujú. que se grabó allá y que fue pues el que se dio con el lanzamiento de la banda. Ok. Eh, es que luego entonces llegaría todo el periodo de Yoxotot, Ujú, que es un periodo, digamos, de Yoxotot, pues es una banda que está conformada por ujú, los 12 miembros de Planta Cadáver, ujú. que pues fue una banda pues, muy reconocida pues, en el death metal, pues de un sonido más brutal, más contundente, más relacionado, digamos, con el gore y luego ellos forman lo que sería la agrupación Yoxotot, ¿cierto? Ujú, ujú, Con Yoxotot, entonces, el fundador de la banda, pues es Carlos Sea, bueno, conocido como pues, también Carlos Planta, Víctor, Hoyos, que también es el bajista de Planta Cadáver, y pues Mauricio Londoño, Bloody Hammer, pues ujú. también de Planta Cadáver, que también tocó en Yoxotot, de Masacre, y que también es el baterista de Chaos of Doom, que es que por Claro. eso Ah, todo se todo se va va relacionando, conectando, ¿cierto? claro, sí, claro, claro, todo se va conectando. Aquello que decimos Todo se va. aquello que hemos dicho aquí antes, de pronto en otras sesiones donde exponemos que finalmente hay bandas que no progresan, pero quedan es los artistas como tal y quedan siempre ahí en la escena y quedan fortaleciéndose, me parece son muy destacados. Así que pues, o sea, uno está en una banda que de pronto no progrese, pero en el futuro quizás encuentre otra y así otra y otra y uno va pasando un poco más allá. Men, entonces vámonos un poquito más allá, ya aparte de la historia. Eh, ¿Cómo es el asunto de la escritura tuya? Porque es decir, has estado en todos estos proyectos y cómo es el asunto ya de tu escritura, cómo fue que formaste tu criterio desde los comienzos de tus primeras bandas, tus primeras letricas, a lo de los Indarnes, a lo de, ¿cierto? ¿Cómo hiciste todo esta evolución para llegar a lo de Chaos Doom? Contanos más o menos eso. Bueno, bueno, del proceso de escritura, bueno, yo siempre pues, he sido muy aficionado pues, a la literatura, pues, Ujú, pues al mundo, siempre pues, ha habido pues como una relación muy fuerte con la cuestión de los libros. ok, Entonces, pues casi que toda la historia paralela, digamos, de la música, que tiene pues toda esta explosión en todos estos años, digamos, que estamos rememorando y que dieron paso pues también a la participación pues en los proyectos como el de Hastur, como pues el de Joxotot, ajá, y luego pues más reciente, pues lo de Chaos of Dune y también lo que se está haciendo
por ejemplo, con Great Winds, etcétera, pues todo eso tiene una alta relación con la literatura. Ujú. Pues nosotros, yo lo refiero pues como a nosotros, porque por lo general, pues con los amigos que he compartido como en estas bandas, pues hemos tenido pues como esta afición también Ujú. pues a la literatura como tal. Qué bien. Pues uno de los, bien, bueno, entonces uno de los ejemplos que te puedo, digamos, dar así más claro es el trabajo que se hizo, por ejemplo, con Yog-Sothoth. Ujú. Yog-Sothoth es pues, una banda que está inspirada en toda la literatura de Lovecraft. Y esto ha sido pues un gusto también que hemos compartido mucho pues, con Carlos Sea, con Víctor, pues con Mauro, porque a todos nos gusta pues mucho compartir sobre estas historias y nos hemos compartido libros ¿Y y cómo hacen, y cómo hacen, películas. y cómo hacen para aterrizar todo lo de lo H.P. Lovecraft? ¿Cómo lo hacen para aterrizarlo ya como en sus letras? O sea, ¿qué estilo escogen o cómo hacen ese asunto ahí? ¿Cómo hacen esa mixtura? Bueno, para esa banda pues específicamente, pues digamos que si es una banda pues que es un tributo a toda la literatura de Lovecraft. Ujú. Entonces, nosotros lo que retomamos fue, digamos que pasajes específicos que se puedan llevar en la música y cómo adaptarlo pues también a la necesidad pues de la propia banda. Ok. El sonido pues de Yog-Sothoth en su momento fue pues muy característico y lo que se logró pues digamos con la banda es que es muy reconocido dentro de la comunidad pues internacional de Lovecraftianos que son aficionados pues a las diferentes artes que hay pues en la música, en el cine, en las diferentes artes y bueno, por ahí la banda gozó pues de mucho reconocimiento en ese sentido. Ujú. Actualmente, por ejemplo, con el proyecto que estamos trabajando, Great Winds, Ujú. Great Winds tiene también una influencia, digamos, de la literatura, de la poesía maldita, de la poesía asistencialista. Igual Ujú. aquí los temas, esta banda, por ejemplo, Great Winds es también una banda que surge en el año 2020, empezamos a ensayar y a generar estas ideas Ujú. y bueno, aquí también digamos que se comparte con Carlos Sea, pues que es el creador de Graveyard Winds y Ujú. también el guitarrista que es Sergio, que es miembro también de Planta Cadáver anteriormente. Entonces aquí Ujú. somos digamos que los mismos grupos de amigos con una alineación distinta y luego pues entró nuestro baterista Esteban Ujú. y bueno, Greg Darwins, digamos que está inspirado pues en otros autores, Yo tanto pues tuve, Fernando Pessoa, ah, etcétera, sí. yo tuve banda con Checho. Imagínate, tuve una banda Con de Checho cover. también. Yo tuve una banda de cover de Pantera con Checho y nos divertimos mucho ese tiempito que estuvimos. Un parcerazo. Un saludo a él que de pronto está viendo esto. Ah, qué chimba menos. Ah, pues entonces, pero básicamente, vos siempre te juntas con uno de los miembros de la banda y siempre como que abordas un X o Y texto o X o Y autor y ya a partir de ahí, pues has tenido la suerte, ¿no? Porque veo que te relacionas con gente pues como que siempre está interesada o tiene una afinidad de gusto con vos en ese sentido y entonces ya ahí aterrizan ideas y todo, ¿no? Eso interpreto, ¿no? Sí, sí, básicamente pues digamos que hay un gusto compartido pues por la música, Ujú. por esos temas de la literatura, pues hay una afinidad, pues, ha habido pues también momentos de diferencias, de complicaciones, Ujú. pues, recientemente pasó digamos lo de la ruptura con los Darkness en el 2019, etcétera, Ujú. pero bueno, todo eso hace parte digamos de la construcción y de la diversidad y de los propios estilos. Finalmente, por ejemplo, ya en el proyecto de Caups of Doom, que es, digamos, el último proyecto pues, en el que estoy trabajando, y aquí ya doy pues como un paso más allá como vocalista, porque entro pues también, digamos, en la parte de la composición y ya, digamos, mirando como unos aspectos generales, pero bueno, también es muy importante la participación de los miembros que hacen parte de la banda de Caups of Ujú. Doom, pues hace parte pues Carlos Marín, Ariacas, que fue el guitarrista de la Cantings Profanus de los Indarnes. Ujú. Está Juan Vázquez, que había sido bajista de sesión también de la banda. Ujú. Está el Chengo, que pues ese ha sido el productor de todo lo que se ha realizado en la música con todas las bandas. Digamos que le debo eso porque ha sido pues un productor y siempre ha dado pues como un 1000%
cada uno de estos, de todos estos proyectos y eso se ha notado pues en el trabajo. Y también el baterista que es Mauricio Londoño, que estaba en el proyecto de Juxotot. Ok. Entonces, bueno, en Chaos of Doom, pues como que vuelve y se reúnen otra vez, nos reunimos otros amigos, pero para trabajar un proyecto de Doom Metal. Aquí la premisa pues de Chaos of Doom es hacer un Doom Metal mucho más primitivo, Ok. mucho más salvaje, pues como inspirado también en estos sonidos del Doom Metal de los años 80, de los Mm. 90, pero con la producción que se puede tener, digamos, pues en un 2022, que es parte pues del reto que tuvo Chengo pues en la grabación de todo esto. Y también pues el aporte que hace cada uno de los músicos, las guitarras de Carlos pues en la ejecución que hay, tiene pues una limpieza y una ejecución pues impecable en el instrumento, de Juan en los aportes que hace pues en el bajo, pues en mantener también pues como una visión de la banda y Mauro en las baterías. Entonces, bueno, ese es como otra forma de expresar. Aquí Pero, men, ya eso, digamos que en la parte lírica, sí. exacto, pero Chaos of Doom, ¿qué aborda? O sea, es decir, si vos me puedes en pocas palabras explicar, decís que es un Doom metal primitivo, pero los temas centrales de las canciones, el concepto principal, ¿hay uno o son varios? ¿Cuáles serían esos, men? Si es la misma, Bueno, si es la misma técnica que tenés de basarte en libros, o es otra ya, o está ya más evolucionado y está ya componiendo de otra manera. ¿Cómo es eso? Contame esa parte como para que nos englobes realmente de lo que trata esa parte. ujú. Sí, bueno, House of Doom ya retoma, digamos, como las influencias más personales mías, Ujú. que se han ido, pues, digamos, que madurando Ahí sí te durante la, todos estos años, ahí te sí. la estás hollando a tope, mejor dicho. Sí, digamos, aquí ya no hay en la parte literaria o en la Ujú. parte, digamos, estética, no hay ya pues como una influencia Ah, ok. de autores y esto, sino que ya es más bien una visión más personal, Qué chimba. también dentro de la creación de la lírica Mm. y dentro de la composición de la música. Ah, qué chimba, man. Pero sí, hay premisas pues también, digamos, que se han mantenido, digamos, a lo largo, porque finalmente pues el metal pues mantiene, digamos que, pues unas temáticas que le son precisas Claro, y que sí que se mantienen. Lo que nosotros pues hemos querido hacer básicamente con este proyecto es como sí. explotar esos conceptos. Y antes hacíamos digamos, con los Indarnes hace años hacíamos un Dune pues que era radical o que tenía, digamos, unas influencias. La idea era profundizar en eso, ir mucho más allá Ujú. en la parte lírica también, sacar, digamos, ideas mucho más profundas y que pudieran pues dar una idea como mucho más certera de lo que estamos nosotros, digamos, haciendo en estos momentos, ¿cierto? También tiene pues un desarrollo pues filosófico, Exacto. Eh, existencialista que juega ahí. Eso te iba a preguntar ahí que me parece súper interesante, es como de a dónde ustedes toman, por ejemplo, los títulos de las canciones, por lo menos de estos dos últimos que hicieron este año, el Tardissime Mortem Fuga, el otro es el Ex Lux Perpetua. O sea, contame por qué esos títulos están en latín. Si eso es latín, men, qué pena si estoy aquí en mi ignorancia. Cierto, eso es latín. Contame por qué pues hacer los títulos en latín. Bueno, Chaos of Doom es incluso el propio nombre, ¿cierto? Sí, El caos no está, digamos que en inglés, sino que está en español. Es pues ajá. una composición en Ujú, donde se reúnen, pues digamos, también los elementos que me han dado pues más influencia. Los nombres, digamos que a mí me ha gustado, pues digamos, es una costumbre también en otras bandas de utilizar composiciones, digamos, con letras en otros idiomas o mezclarlos, porque si bien los nombres de las canciones están en latín, las letras de las canciones son en español. ajá. Entonces, por Eso. ejemplo, esta última, la que se da pues, el título a nuestro EP,
Entonces, bueno, nuestro último EP, Tardísimo de Morte en Fuga, tiene una inspiración también, un juego de palabras que traduce también como el lento vuelo de la muerte. Mm, Tiene unas referencias también, digamos, pues, en el mundo de la poesía. Está también el poema de Celan, que es la fuga de la muerte, que es un poema, digamos, que reconocido dentro del contexto poético. Y entonces, bueno, la idea era jugar también con otros elementos, desarrollarlo, digamos, más allá de una de estas referencias o estas existencias literarias para darle, digamos, ya un contexto que pudiera también expresarse por medio de lo audiovisual. De aquí la relación, pues la importancia que le hemos dado como a la carátula, a todo el proceso de la ilustración, sí. en el cual participó pues el teniente Dan de Murgo Arte y Diseño, Ujú. pues, que es un artista que ya tiene pues un recorrido importante dentro de la escena y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos. Entonces era pues como el más propio para ilustrar este concepto de lo que era Cause of Doom. Men, y entonces ahí te pregunto, si ustedes, eso es doom metal, ¿vos sabías ya, es un género que te había gustado desde antes o caíste ahí en paracaídas al doom metal? Contame eso y cuáles pues, son, por ejemplo, tus bandas referentes dentro del doom metal. Voy a empezar como por las bandas primero. Las Ajá. bandas, digamos que las influencias a mí, yo creo, considero, digamos que la banda total del Death Metal, la considero pues que es Black Sabbath. Black Sabbath es una banda pues que ya tiene, que desarrolla todo lo que posteriormente se desarrollaría en el género como Death Ujú. Metal y me parece pues que es una banda que a mí lo personal pues es la que me inspiró y que me sigue inspirando para trabajar, digamos, en este género. Ujú. Luego entonces está pues todo lo que es la influencia pues del death metal, de todo el sonido de los años 90 y de las bandas que surgen pues en esta época, que hay muchas pues digamos tradicionales ya, pues como si Paradise Lost, pues, Ujú. Catatonia, etcétera, pero que terminan siendo digamos que referencias digamos muy pues ya muy comunes, ¿cierto? Pero que son bandas importantes. Y yo, bueno, desde que empecé a interesar por la música, yo me he interesado que es básicamente pues por todos los géneros, por el black metal, por el death, Sí, y el sí, doom sí. pues hacía parte como de ese conocimiento y de ese Ah, interés. ah, Pues ya antes estaba la experiencia de lo que se había hecho con los In Darkness las referencias pues, que se tienen ahí, que fue un momento también en el que pues es una banda que fue también una escuela, ¿cierto? ujú. Participaron muchos músicos y esa pues, también es la importancia que ha tenido y ahí digamos que yo desarrollé pues gran parte de ese concepto lírico, de un concepto también ideológico y Ajá. bueno, y básicamente ya cuando se retoma, digamos, este proyecto o se crea este proyecto de Chaos of Doom, yo ya quería pues, realizar, es un proyecto más personal en el Ujú. cual pues todas estas influencias y todo el trabajo eh, de, eh, de, lo que se había hecho también pues en otras bandas, Ujú. todo este recorrido pues que son pues de muchos años Ujú. pensando por la música y esto, ya llevarla pues a un nivel mucho más profundo. Y bueno, hace un mes largo fue que se lanzó pues el primer EP, que son Ujú. esos dos primeros temas de Chaos of Doom. Y vienen más, o sea, explícame, vienen más después de esos, porque sí, siento como que es una propuesta que tiene mucho que dar, puesto que lo visual que hicieron, lo musical, obviamente, como que lo único malo que tiene es que nada más hay dos temas, ¿sí me entiendes? Como que, men, a ver, dame más, dame más. Entonces, contame, ¿eso vienen más temas? Sí, sí, justamente, bueno, esa reacción el Mm. comentario que haces es muy preciso, ¿cierto? Porque nos lo ha dicho varias gente, como, bueno, el proyecto está muy bueno, pero o sea, ya queremos más. Sí, es como Eh, que pero, uno iniciado. Ujú. pero era justamente pues lo que queríamos hacer, ¿cierto? Ujú.
digamos que venía trabajando pues en estas ideas. El proyecto pues de Chaos of Doom surgen pues, de borradores, de proyectos. Muchos eran pues como las canciones que han ahí son como bases que yo tenía para audiopoemas que estaban inéditos. Yo solo pues a veces grabar o hago canciones y hago ejercicios, pero que no había pues digamos desarrollado a otro nivel. Ujú. Y entonces se da la oportunidad pues de trabajar esto. Hay varios pues, temas que están listos, pero necesitábamos como saber o probar cómo iba a sonar, ¿cierto? Cómo iba a funcionar el proyecto, cómo íbamos a hacer, pues digamos, porque para mí pues era una experiencia muy novedosa Ujú. en ese sentido. No es una banda que se genera, por ejemplo, en los ensayos Ujú. o que se genera en eso, sino que es una banda de estudio. Muy chimba, men. Una de las particularidades que tienen chicos, por ejemplo, que estudiando a Chaos of Doom, es que son de las pocas bandas que tienen en la información del YouTube, tienen la letra. O sea, chicos, estamos en un podcast donde queremos resaltar las letras y ni no las ponemos ni en ningún lado. Entonces, como que es curioso, pues me da culpa también, tampoco lo hago. Pero estos manes sí fueron muy juiciosos. De hecho, pues aquí en la otra pantalla estoy viendo como que el coro en las espesas tinieblas veo los rostros perdidos, son las almas eternas entre silencio y olvido. Al principio fue caos, lo segundo destrucción. Oh Mater Mortis, no existe salvación. Muy chimba, men. De verdad que es muy chimba. Men, eso, cuando tiene ese ritmo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es este ritmo? ¿Cómo se llama ese ritmo de escritura? ¿Ese cuál es? Bueno, esos son versos. Esos O son sea, versos. la Sino que canción no tiene... yo tengo Ujú. entendido que eso tiene como un nombre, la poesía tiene como un nombre que hay como un tipo de estructura incluso dentro de la poesía, que tiene como un ritmo, bueno, eso pues queda de tarea, pero sí, siento pues mira que cuando lo leo tiene como un ritmo muy bacano y al escucharlo pues mucho más chimba pues con tu voz así toda agresiva. Bueno, men, entonces una pregunta que me surge es como que no me mencionaste una banda que pues yo no conozco mucho de Doom Metal, pero vos qué opinión te merece esa banda My Dying Bride. ¿Eso sí es una banda super huge o es una banda que alguna vez alguien me habló de ella como si fuera la gran panacea y yo realmente no es tanto? Oh, no, sí, My Day in Brazy es una banda muy emblemática dentro del Doom Metal y bueno, también ha sido una banda que ha explorado, Ujú. digamos, diferentes facetas. Ujú. Digamos, actualmente, para hablar pues como de las influencias que tenemos, Ujú. yo sigo pues como mucho la carrera de Punky Warrior en Triptykon. Él pues, ha tenido bandas como de Celtic Frost, Hellhammer, Ujú. y ya en esa banda en Triptykon pues tiene un concepto Doom que suena digamos actual, es muy fresco, pero que conserva toda la esencia de la tradición del género. Entonces, bueno, más recientemente esa ha sido pues como la influencia para trabajar en este proyecto también desde Chaos of Doom. Ya, Eh, eh, entiendo. Y men, vení, ¿vos qué profesión tenés, men? pero yo soy profesor, yo soy doctor en filosofía, Ajá, historiador, ajá. eh, poeta y borracho también. Entonces, obviamente, de ahí agarras, obviamente, pues de ahí todo, tenés todos los elementos como para hacer todo este arte, pues, dentro de la música. ¿Vos qué? ¿Pones ahí unos límites en algunas cosas o, mejor dicho, como que te tiras, digámoslo así, una canita intelectual al aire con esto? ¿O sos como dentro de lo que estudias, dentro de lo que enseñas?
es así siempre. ¿Cómo ves vos esa perspectiva de tener que cumplir artísticamente un papel dentro de una banda versus tener que cumplir socialmente un papel en un aula de clase? ¿Sí? Bueno, yo siempre pues he tratado pues, de mantener todo, digamos, de una manera muy natural. Ujú. Pues, son pues los gustos y las cosas pues digamos que se van haciendo. En un principio, digamos, cuando pues empezamos en todas estas cosas, pues digamos, con el estudio por allá en el 2005 y con todo ese proceso de las bandas, pues ya había pues como muchas confrontaciones entre una cosa o la otra, ¿cierto? Ah, Las personas todavía no estaban, digamos que muy abiertas pues como a lo musical y esto, pero ya ujú, con el paso pues de los años y todo lo que ha pasado, yo he afrontado pues como cada uno de estos espacios de manera muy natural, porque es lo que me gusta, lo que he hecho siempre en el ujú, campo de la historia, en la filosofía, en lo que he tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, con la revista Innombrable en el campo de la poesía. ujú, Todo lo hemos hecho pues de manera muy auténtica, también con la música que ha ujú. estado ahí. He tratado pues como de ser más bien más coherente con mis gustos y con mis propias pasiones y todo eso se ha ido integrando pues como en una serie de acciones, ¿cierto? Ujú. Que son complementarias para mí. Ha sido pues como tan importante todo el desarrollo académico como también el desarrollo artístico. Y Ujú. ya, por ejemplo, hoy en día ya hay muchos congresos, hay congresos en Bogotá, congresos en Perú, en México, por ejemplo, que son ya de academia y metal. Entonces se Ajá. hacen la historia del metal, la historia del punk, la historia de las bandas. Entonces ya eso que para nosotros era pues una pasión y que lo veían como algo de locos, ya hay una historia, ya hay pues una serie de referentes y que las personas pues han visto que no es algo que se hace por azar, sino que hay pues un compromiso con la creación, con los gustos, con una forma pues de vida que uno afronta. Y bueno, Men, básicamente, sí, sí, men, sí, adelante hermano. me surge una pregunta aquí de una como para aprovecharte que probablemente tengas una opinión al respecto muy válida y la voy a hacer. Men, vos sabes que aquí en la escena paisa, en la escena de Medellín, tenemos bien o mal endiosados unos momentos dentro del metal y el punk de los años 80. Vos filosofalmente, conceptualmente, ¿qué opinión te merece todo eso? No hablo de la música, porque no hablo del ultra metal, no hablo de todo ese rollo, pero es que es conceptualmente, vos, qué opinión te merece todo eso de lo que ellos cantaban, hablaban, lo que hablaba Parabellum, lo que cantaba Parabellum, lo que cantaba Danger, lo que cantaba pues como todas estas bandas de las que estoy hablando? Eh, men, ¿cuál es tu opinión sobre eso? A mí me parece, te voy a dar mi opinión de una vez antes de la tuya, es que me parece algo muy, lo más contestatario que yo creo que pudo haber habido en esta ciudad, ¿sí? Ellos tenían casi que toda la sociedad encima, tenían toda la religión encima, y siento que tenían las mafias encima. eh, Siento que lo que ellos hicieron sí realmente era un fucking punk, un fucking metal y contestarle a la sociedad con eso me parece que tiene un gran significado. Yo creo que los endiosamos y sí me parece endiosarlos bien porque pues en el contexto que ellos estaban me parece brutal lo que hicieron. Pero men, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ves vos eso? Porque vos tenés pues, una visión de las cosas más amplia que la mía. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo la verdad pues veo todo lo que está pasando, digamos, recientemente con el metal más nacional de muy buena manera. O sea, ya, Ujú, digamos, las recientes giras de Masacre, hay también una gira pendiente de Wistra, de Infernal, que se van para Europa. ujú, Estuvo Blasfemia, estuvo en Finlandia, hace algunos años estuvo Reencarnación en Alemania. ujú, Entonces yo pienso que todo esto pues finalmente es algo merecido, ¿cierto? Ellos fueron
pues, digamos, estos músicos que abrieron una escena, que mostraron un camino que en su momento les tocó mucho más difícil porque pues, la sociedad pues, colombiana ha sido una sociedad muy retrógrada, ha Ujú, sido una sociedad pues, que ha señalado a sus jóvenes y los ha excluido y los ha asesinado, pues como pasó hasta recientemente. Entonces, bueno, el reconocimiento que tienen estas bandas es algo que nadie les ha regalado. ujú, ¿Cierto? Es ujú, algo que nadie les dijo, ah, miren, tengan eso porque sí, ¿no? Es un resultado de una creación que fue innovadora y que creó, digamos, un camino en otros campos, digamos que estamos más abiertos para eso. Recordemos que hace poco también se dio la condecoración, se le llama Masacre, a Thanator, ujú, en el Consejo de Medellín y entonces bueno, a Tenebrarum, que pues, son bandas que son pues muy importantes para nuestra historia. Entonces bueno, creo que cada vez se están abriendo como estos espacios para reconocer pues esta tradición y reconocer la importancia y la influencia que tuvieron todos estos músicos y yo lo veo como algo muy positivo. Hay de todo, ¿cierto? Hay habrán ujú, personas que no estén de acuerdo porque pensarán pues distinto, etcétera, ujú, pero ujú, eso es válido pues también dentro de una escena. Lo que yo pienso es que creo que estamos en un muy buen momento. Nunca como antes se habían hecho aquí tantos conciertos, tantas bandas internacionales que están viniendo, ujú, casi todos los espacios están habilitados en los bares, en los teatros. ujú, Hay una oferta de si usted quiere ir a un concierto gratis porque no tiene, pues, se puede ir a Sollar, o si usted quiere ir a su banda preferida, pues es muy probable que venga a su ciudad, o si no, pues usted puede viajar a Bogotá, etcétera. Entonces, esas posibilidades hace 20 años no existían, eran muy precarias. Entonces yo lo veo con, la verdad, con muy buenos ojos y que hayan diferencias, eso también es algo positivo. A mí me gusta pues también hay veces ser contestatario, ser provocador y eso es algo parte que creo que es algo bueno, ¿cierto? Desde que uno esté aportando, abriendo espacios, no sé, haciendo música, colaborando en conciertos, etcétera. Eso lo que permite, pues, es una diversificación. La idea es que pues, el mayor número de gente pues pueda participar, que participe de una escena y bueno, las diferencias siempre van a ser parte de eso. Hace 20 años los radicalismos eran pues mucho más fuertes que lo que son ahora. Entonces, yo lo veo Eh, todo, la verdad, muy estás en, bien, sí. estás en la misma cuenta de todo de todos nosotros que creemos que 20 años y creo que estamos hablando de 30 años. Ay, güey, qué vejez. No, estamos hablando de realmente la época de Total. hace 30 años, pues de cuando estos manes arrancaron, que era una cosa abismal o más tiempo, no sé, ya las matemáticas ni me dan. Men, pues a ver, men, como para acabar, pues y cambiando abruptamente de tema, ¿qué sigue para Chaos of Doom, men? Necesitamos más música, a ver. Bueno, justamente bueno, lo que te comentaba ahorita, este proyecto, digamos, que fue pensado así, es porque, digamos, bueno, muchas bandas piensan que, bueno, hasta que no se tenga pues un disco completo, entonces se sacan, digamos, demos o se sacan proyectos, pero que no se les da un valor suficiente, ¿cierto? Se quedan Ujú, como, haz un demo y entonces lo dejo pues como una demostración y no le doy como ya, digamos, un nivel más allá. ujú, Entonces nosotros quisimos hacer todo lo contrario, ¿cierto? Es hacer solo dos canciones, pero que tuvieran pues una producción pues máxima ujú, en el desarrollo, en la composición, en los músicos que están ahí, en el cuidado pues, de las artes, en la producción que realizó pues el Chengo, que tuvo mucho cuidado y fue ujú, pues muy detallada. ujú, En luego cómo se realizaron también, por ejemplo, los audiovisuales, ujú, la producción de los discos que salieron en diferentes diseños, pero que guardan, pues, digamos, como una identidad. Entonces, todo eso se hizo, digamos, de manera muy cuidada, apostándole también a que, digamos, es una banda nueva,
pero que puede tener, digamos, una producción, una representación pues de una banda de primer nivel, ¿cierto? Ujú. Nosotros, o sea, ya hay pues un recorrido, un tiempo. Pues digamos que personalmente sí me cuido mucho en eso, no puedo salir pues con algo que no alcance, digamos, o que no pueda por lo menos competir con otras producciones en las que he trabajado, ¿cierto? Ujú. Respetando, pues, también soy muy cuidadoso en eso, en que en cada una se ha hecho, pues, digamos, lo máximo y se ha entregado, pues, como una total creatividad, guardando Ujú. las respectivas diferencias. Entonces, Ujú. bueno, en Chaos of Dune era la apuesta en ya sacar, pues, una banda, pues, con un sonido, digamos, pues, 100% original, que rompiera también ciertos esquemas del doom metal que se viene, o el doom death que se viene trabajando tradicionalmente, radicalizar también el aspecto, por ejemplo, de las letras. En mi caso, pues ya digamos que son letras pues pensadas específicamente para crear, digamos, como este mundo de Chaos of Dune, Ajá. y igual todo eso en toda la parte, digamos, audiovisual. Ujú. Lo que sigue ahorita vamos, ya pues estamos ajustando los detalles para seguir pues el proceso de grabación con el Chengo. Yo creo que con estas dos canciones nos hemos dado pues también como una buena idea del sonido que queremos, del tipo de estilo pues que se está desarrollando, Ujú. y el desarrollo pues también de los instrumentos, porque hay digamos que cierta originalidad en estos aspectos, en lo que es en el trabajo, digamos, en el estudio, en la ejecución Sí. de los instrumentos. Ajá. Entonces, bueno, la idea es seguir con eso, ya las canciones están, ya hay Qué pues bueno, men. hay una buena parrilla de canciones que tenemos pues para elegir y Qué bueno, men. para entrar a grabar pues ya digamos Brutal. solo una producción completa, sí. Bueno, men, no, esperamos pues que eso pronto porque de verdad que está sonando muy bien. No, no soy muy seguidor del género de metal, pero aquí me lo parché y lo escuché y la producción está increíble, men, muy bacano, men. Pues bueno, men, yo creo que hemos englobado como varios aspectos y yo creo que ha sido como que ha quedado muy claro de cuál es tu propuesta. De una vez, parce, te felicito. Me gusta mucho pues cómo escribís, que en español obviamente es muy raro una banda en español. Aquí han habido pocas. Entonces, te felicito, men, y no, pues para adelante, men. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, despedite del podcast. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias por este espacio. Pues ha sido pues un espacio pues muy bueno, porque aquí pues digamos que vos le exigís a uno, digamos, pensar como vocalista, Ujú. y no siempre, digamos, en los espacios en los que se participa, uno piensa, digamos, en lo que es el trabajo de un vocalista como tal. Entonces, Ujú. no, muy agradecido por participar de este programa. Voy a estar siguiéndolo de manera pues reiterada, y bueno, la invitación es también a que todos los parceros y todos los amantes pues, de la música y de las vocales sigan este programa y seguir construyendo, y bueno, no, para adelante, muy contento por estar participando aquí. Bueno, men, muchísimas gracias a vos por estar acá de nuevo. Bueno, chicos, esto fue Vocales Video Podcast, sesión número 16. Mauro, Chaos of Doom. Ya saben, muchachos, a coger el ejemplo, vamos a poner las letras dentro de toda la información. Vamos a divulgar un poco más las letras como lo hace este man. Vamos a sentirnos orgullosos de lo que componemos. Aquí nos deja la enseñanza Mauro para que lo apliquemos. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.